en taxi, que tampoco pueden gastar en este momento porque es una situación sumamente delicada. Y el otro tema más de fondo creo que es cómo sostener estas empresas de transporte en un momento tan pero tan difícil, donde es probable que no todas puedan subsistir a la pandemia y donde vemos también una enorme inequidad, como siempre hubo en la distribución de fondos para transporte, que queda todo en Buenos Aires, como ya sabemos, pero en este momento se ha agudizado muchísimo más. Creo que también Enrique hizo una presentación en la Cámara de Diputados Nacional sobre este tema, porque obviamente es un tema que afecta a la nación, que afecta a las provincias y afecta a los municipios y comunas, como decíamos antes, por las empresas en sí que no se van a sostener y por los trabajadores que no van a poder llegar, los pocos que se están movilizando, poder llegar a su lugar de trabajo. Bueno, entonces la idea era, por un lado, contarles que ese proyecto se aprobó el jueves, les podemos hacer llegar después los dos, el de Pablo y el mío, que finalmente se unificaron, o sea, es exactamente lo mismo. El de Enrique creo que también se puede buscar o se lo podemos pedir para que también ustedes tengan esa información, pero básicamente analizar cómo ven ustedes esta realidad, porque esto al menos hasta la semana que viene va a seguir de la misma manera y nadie sabe cómo se va a salir de esta situación ni qué apoyos va a haber tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial para poder avanzar en una situación tan compleja como la que estamos. Y si ustedes también han trabajado algo en sus consejos, y si les parece que alguna otra idea que pueda surgir desde sus consejos puede de alguna manera fortalecer esto para solicitar que se busque una alternativa. Me parece que ahí estamos, en la búsqueda colectiva de alternativas para poder salir adelante en este momento, ¿no? Las ciudades de la región metropolitana, estimo de Rosario, tenemos un poco una mirada, no sé, Pato, vos podés ayudarme, pero tenemos una situación bastante parecida. Yo creo que igual que en Pérez hay muchos, incluso le sumo a lo que vos hablabas, Claudia, de los trabajadores y trabajadoras, también las y los estudiantes que se forman en la Universidad Nacional de Rosario o en institutos también de la ciudad de Rosario, que se ven agravados por esta situación que, como bien vos decías, comenzó, o el descalabro comenzó con la quita de subsidios del gobierno nacional anterior, que no fue corregido por este gobierno nacional, a pesar de haber un cambio de mirada o de gestión, si se quiere, y un poco deja de manifiesto la inacción también del propio gobierno provincial en la falta de tomar la iniciativa de gestionar esos recursos que como santafesinos necesitamos y que hoy se ve plasmado en esta realidad. El aumento del boleto de colectivo interurbano, donde tengo que decir también que Villa Constitución es una ciudad que está a un poquito más de 50 kilómetros de Rosario y la gran mayoría de los estudiantes, yo soy uno, nos formamos sin necesidad de irnos a vivir a Rosario, salvo algunas carreras específicas, como por ejemplo medicina. Generalmente los que se forman en el campo de las ciencias sociales van y vienen durante el día, pero el incremento del boleto se ha tornado muy dificultoso para muchos y muchas, máxime cuando ha habido un recorte también de planes y de programas del gobierno provincial muy importantes, como lo han sido el medio boleto. Bueno, este gobierno provincial también ganó las elecciones diciendo del boleto gratuito también para los estudiantes, cosa que todavía no llega. Así que, bueno, celebro, Claudia, esta iniciativa, igual que Pablo y por supuesto Enrique a nivel nacional, en tomar esta iniciativa que pareciera no tenerla el gobierno provincial, que es el que debería conducir o las acciones, por así decirlo, para arribar a una solución
y está bueno que desde la Cámara de Diputados se tome esta iniciativa para arribar a la solución de este problema. Pero también, digamos, la misma situación en donde se viajan todos los días, tanto por lo laboral como por estudio. Y con respecto a las alternativas que vos decías, Claudia, acá en Pérez recién ahora se aprobó, no hay mucha información sobre el tema, recién ahora se aprobó, o sea que vamos a tener un tiempo hasta que se aplique un observatorio de movilidad. O sea que no hay información fehaciente como para, ni siquiera hay una dirección de movilidad, no hay nada en ese sentido. Está muy, muy verde y se aprobó hace poquito, la sesión pasada en el Consejo eso. Y hasta que se aplique no vamos a tener una información fehaciente, pero a simple vista, teniendo en cuenta también la situación de las empresas, en donde, como vos mismo dijiste, Claudia, muchas a lo mejor terminen quebrando en esta situación, lo que hay que pensar y repensar es porque muchos hablan en las empresas, porque ahora tenemos barrios, muchos barrios, y claro, si el colectivo tiene que pasar por todos los barrios, obviamente la frecuencia se va a hacer mucho más larga y de hecho las empresas muchas se quejaban de esa cuestión. Lo que me parece que hay que trabajar un sistema en donde acá el barrio más alejado que está, por lo menos acá en Pérez, 10 cuadras, no mucho más que eso, digamos, porque la ruta corta toda a la mitad de la ciudad. Y habría que pensar un sistema en donde con el municipio, que el colectivo pase porque hoy no se le puede exigir mucho a las empresas, que pase por la ruta y con la mayor frecuencia posible y puntualidad, obviamente. Y después ver la manera de cómo, desde la ruta hacia los barrios, con algún sistema municipal o o un camino seguro, porque también está el tema de la noche, la seguridad, un sistema de bicicleta y digamos, varias cosas donde se pueda ver la conectividad de los barrios hacia la ruta y que el colectivo pase por la ruta, porque lo veo muy complicado de parte de las empresas a que hagan recorridos largos pasando por todos los barrios. Según las características de cada una de las localidades, o en el caso de las ciudades, son por ahí distintas las alternativas que uno puede buscar. En el caso de Santa Fe, por el tamaño de la ciudad y por el movimiento, o sea, nosotros ya veníamos con un arrastre de un problema, de un sistema que ya no funcionaba, al margen de las deudas y de todo eso, que ya no funcionaba, que no une la ciudad de este a oeste o de oeste a este, que todo viene al centro y si uno tiene que manejarse entre los barrios ya es imposible, y que por el tamaño de la ciudad, por ahí hay alternativas, como por ejemplo, que acá se está haciendo el pacto de movilidad, mejor dicho, era uno de los planteos de campaña de Emilio, y que bueno, después vino la pandemia y todo eso fue quedando. Lo que pasa es que si no fuera que estamos en pandemia, hace 2 semanas que no hay colectivo, o sea, también pensemos en esa mamá de un barrio que tiene que llevar el chico al hospital de niños y que no tiene otro medio porque un remis, un taxi, sería imposible de pagar. O sea, si no fuera por este estado de pandemia, esto sería un escándalo a nivel, qué sé yo, lo tapa esta coyuntura, pero esta coyuntura primero no va a ser eterna y desnuda que la verdad que el gobierno provincial no está haciendo nada. Tendría que ponerse a la cabeza, sobre todo que son del MIP, supuestamente, son del mismo signo político y puede llegar a tener una respuesta más rápida. Bueno, ahora en el caso de Emilio, estuvo reunido con autoridades nacionales, incluso unido con otros intendentes, bueno, con el de Rosario, que está Lorena, con el de Paraná, con el de Córdoba, pero no, me parece que tendría que haber sido, por eso es muy importante que conozcamos la ley y que la podamos desde los consejos apoyar, acompañar, darle visibilidad, darle un poco de fuerza para, bueno, para que lo pongan en la agenda como primero. Por supuesto que primero está lo de la salud, eso es, pero bueno, ahí ya se está trabajando, ya las medidas están tomadas, ya estamos en camino. Ahora también tenemos que ver el resto, no es que se pierde esto, porque en realidad en cada uno que toma el colectivo hay una historia. Y encima, la verdad, con los pocos boletos que estaban cortando, si ya estaban mal, ahora es un desastre. Por eso también, si bien hay una alternativa y una solución común, como esta que plantea Claudia, también hay una de cada ciudad, de cada localidad, buscando también una manera
innovadora, original, para esto. Santa Fe por ahí tiene menos posibilidades de esas cosas, aunque ahora se está incentivando mucho el uso de la bicicleta, bueno, pero más que nada por no mantenerse en un contacto tan cercano las personas, más por eso que por el gravísimo tema del transporte. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gabriela Solano, concejala de Santo Tomé. Me gustaría contarles cuál es la situación acá y me parece muy importante que podamos arbitrar la posibilidad del diálogo entre los distintos estamentos del Estado, porque, por ejemplo, acá en Santo Tomé tenemos un problema que se agrava, que es que nosotros no tenemos transporte urbano. Entonces, hace muchos años que nuestro transporte es interurbano, o sea, solamente atraviesa lo que son las rutas nacionales, que es, digamos, Santo Tomé está atravesada por las rutas nacionales. Entonces, el transporte que tenemos es interurbano y solamente tiene la obligación, pongámosle comillas, de circular por esas rutas, con lo cual los barrios quedan totalmente desprotegidos de esta situación. Y más aún, como hacías referencia, el tema de aquellas personas que viven dentro de los barrios y tienen que llegar hasta los centros de salud y demás, están muy complicadas, pero muy complicadas. Entonces me parece muy bueno esto de abrir el diálogo entre los distintos estamentos, porque además nosotros ni siquiera tenemos la potestad como consejo y tampoco como municipio hoy de exigir a los empresarios, digamos, porque eso ni siquiera tenemos esa competencia, lo tiene el gobierno provincial, que en este momento la verdad es que nos ha dejado un poco solos en esta situación. Entonces me parece excelente esto de poder abrir el diálogo para buscar a ver cuáles pueden ser las alternativas para mejorar esto. En el marco de esta pandemia, con más razón, pero después también estamos teniendo este problema acá en la ciudad hace mucho tiempo, ¿no? Hola, bueno, yo contarles un poco en Rosario la situación. La verdad es que es inédito, como se decían, y afecta muchísimo porque se utiliza, es el medio de transporte más utilizado. En la ciudad hay unos 500.000 viajes diarios en épocas normales. Y si bien se reconoció el esfuerzo del gobierno nacional que duplicó la asistencia que venía dando respecto de noviembre del año pasado, la realidad es que se está utilizando el servicio, se estaba utilizando antes del paro en un 10-15% de los valores habituales, y como el componente más importante del sostenimiento del costo es el boleto, la tarifa que paga el usuario, realmente fue catastrófico. Con lo cual nosotros lo que hicimos fue proponer, nos llamaba mucho la atención que no se abordara el tema desde el Consejo Municipal, que siempre fue un ámbito muy activo del reclamo y de la gestión en materia de transporte. Uno de los concejales que es justicialista tiene su propio observatorio del transporte, que siempre denuncia las faltas de frecuencia, los déficits del sistema. Pero la verdad es que está todo, o sea, todo el mundo como con mucha prudencia, apelando a una resolución que no llega. Y como bien decían, no hay mucha información tampoco. Lo que nosotros propusimos y se aprobó por unanimidad el jueves fue apoyar el reclamo del intendente para que haya una ayuda extraordinaria del gobierno nacional. Realmente por el volumen que tiene el tema es muy difícil que lo pueda tomar un municipio y ni hablar de una comuna. Y el Estado provincial también, históricamente, también nosotros debemos reconocer que nunca tuvo una participación demasiado activa en el tema de transporte urbano. Entonces, nos parecía que nosotros ahora reclamar un protagonismo del gobernador, cuando la verdad en ningún momento de los últimos años hubo, porque fue una definición también del gobierno del Frente Progresista, que el nivel provincial no tuviera una injerencia tan directa, pero bueno, sí creemos que compete al gobierno nacional, que de los subsidios que otorga el gobierno nacional, un 15% aproximadamente es el que va al interior del país y el 85% queda en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, y que esa desigualdad estructural hay que corregirla, digamos, por una cuestión de igualdad de acceso a la movilidad en todo el país. Y nuestra propuesta puntual fue que se conforme una mesa de diálogo donde todos los actores estén sentados, porque así se recupere esto, venga una ayuda extraordinaria, se paguen los salarios de abril, cuando el transporte vuelva a funcionar,
se estima que nunca va a poder volver a tener más de un 30% de la capacidad que tenía originariamente. No se van a poder llenar los colectivos, gente parada, por una cuestión sanitaria. Entonces, este proceso probablemente tome muchos meses e implica no solo resolver la coyuntura, que es que todo funcione más o menos como antes, sino diseñar una nueva movilidad para las ciudades. O sea, las que a lo mejor más chicas, que tenían déficit anteriores, tendrán que repensar cómo hacerlo, y nosotros como ciudad, que realmente hubo muchísimo trabajo siempre en el tema de movilidad, esto nos rompe el paradigma, el que alentábamos siempre que la gente se subiera al colectivo, creamos los carriles exclusivos, era el medio que queríamos que fuera el medio de transporte privilegiado, por ser más eficiente, más sustentable. Hoy hay que desalentar que la gente se suba al colectivo. Entonces, si no hay un ámbito colectivo, valga la paradoja, ¿no? Un ámbito participativo en el que estemos todos sentados, y nuestra propuesta puntualmente tiene que ver con el Ejecutivo Municipal, el Ejecutivo Provincial y el Ejecutivo Nacional, tienen que estar los tres. También el transporte interurbano es clave, y en Rosario tiene mucho que ver con toda su zona metropolitana, muchísima gente que trabaja y se asiste en materia de salud, como se decía en la ciudad, está realmente en las zonas aledañas, y que también tiene que involucrar al sindicato y a la patronal, a los titulares de las empresas. Entonces, esa fue nuestra propuesta, que se cree este ámbito, un ámbito como de repensar hacia dónde va la movilidad, que pueda abordar la coyuntura de este conflicto, de este paro de choferes, pero que también permita ir pensando con acuerdo de todas las partes cómo va a ser la nueva normalidad en materia de movilidad urbana. Que también queremos los concejales y las concejalas tener una representación allí. La verdad que nosotros sentimos que se nos ha dejado bastante al margen. Les digo, no contamos con demasiada información, vemos mucha prudencia de Pablo Hapkin en no querer confrontar abiertamente, obviamente, con el gobierno provincial, y de reclamar a un gobierno nacional que tampoco conocemos por qué hay tanta dificultad en la asistencia, porque es un problema de todo el país, digamos, no únicamente de nuestras ciudades. Pero bueno, con la poca información que tenemos, hicimos esta convocatoria. Esto salió aprobado, no sabemos cómo ni cuándo se va a implementar, pero bueno, creemos que es un aporte hacia cómo creemos que se debe ir pensando la salida en este tema. Es una de las cuestiones que en lo personal he recibido reclamos de algunos vecinos y vecinas, y por ejemplo también la propuesta de los transportistas de viajes especiales, quienes tienen Traffics, de la posibilidad de que en este momento de tener parada su actividad, proponer ante el paro de colectivo, ser ellos quienes trasladen a la gente de Rincón hasta Santa Fe, a las personas que están trabajando. Para nosotros también es todo un tema, como dice Gabriela, lo único que tenemos es la línea interurbana que pasa por la ruta, y hay un solo punto de la ciudad donde entra 4 cuadras y sale, y nada más. O sea, nuestro sistema de transporte es prácticamente inexistente. De hecho, estuvimos analizando en su momento con el intendente para ver qué propuestas podíamos hacer, porque nuestra ciudad se caracteriza por ser una lonja larga de varios kilómetros de ruta con varias cuadras hacia adentro, pero en realidad, bueno, las empresas lo que nos planteaban es que no es rentable hacer una inversión en transporte urbano, entonces lo único que podían garantizar era ese interurbano que con suerte podía entrar y salir en tipo espina de pescado en algunas partes de la ruta. Entonces nosotros evaluamos la posibilidad de usar estas Traffic que pueda recorrer los barrios y aunque sea acercar la gente hasta la ruta y que se pueda tomar el interurbano. En realidad lo están resolviendo hoy por hoy con remises. La dificultad del remis hoy por hoy es que no se pueden subir más de una persona. Antes se compartía. Entonces, el costo del remis dividido 3 no es lo mismo que el costo por cada persona. Hoy por hoy la gente de Rincón que tiene que ir a trabajar a Santa Fe o trasladarse le está saliendo muy caro. Y una de las cuestiones es que empieza a faltar a trabajar. Entonces, el reclamo que a mí me llega es no puedo sostener más el remis, ¿cómo se va a solucionar el tema transporte? Y eso lo estuvimos hablando ayer con algunos vecinos y aparece esta oferta, digamos, de parte de los transportistas. Ahora, no es algo que la municipalidad ahí también, como decían ustedes, pueda
digamos, interferir, salvo autorizar a los transportes de viajes especiales con las medidas sanitarias correspondientes a hacer viajes hasta Santa Fe. El resto, como es transporte interurbano, depende de lo que Ciudad de Santa Fe acuerde con esas empresas, porque es la misma línea que presta el servicio urbano que el interurbano. Entonces, el acuerdo es con la empresa, y ahí sí entiendo que la competencia tiene que ser del gobierno provincial por las características de cada ciudad. Entonces, a lo mejor, si nos ponemos de acuerdo entre todos los gobiernos locales y presentamos todos juntos un reclamo de decir, bueno, a ver, ustedes que están más arriba, que pueden incluso en esta afinidad con el gobierno nacional tener otro diálogo, planteenle esta dificultad porque no es un mes, no fueron 15 días, ya llevamos 2 meses de 90% menos de recaudación, para las empresas se hace inviable. Entonces, por más que ellos quieran garantizarle el sueldo a sus empleados, por más que venga este subsidio de nación de la mitad del sueldo, no hay forma de sostener para estas empresas un costo semejante sin recaudación. Entonces ya no estamos hablando de un esfuerzo patriótico de 15 días, llevamos 2 meses y no sabemos cuánto más se va a extender. Entonces, bueno, la planificación nacional ahí de gracias por este medio sueldo, pero no nos alcanza. No sé si tiene, a lo mejor tomar esto que decía Claudia de Pablo también me mandó el proyecto que presentaron en la Cámara, más el tuyo, a ver cómo tomar letra de ahí para que todos los gobiernos locales hagamos una presentación y le pidamos al gobernador directamente o al gobernador por intermedio del intendente, busquemos la manera de redactarlo para hacer participar también a aquellos intendentes que puedan tener injerencia y realmente, digamos, hacer, yo creo que el peso del conjunto le va a ser de alguna manera, bueno, más difícil evadir la responsabilidad que tiene en este momento de hacerse cargo. Sí, a mí me parece que, bueno, las compañeras saben que hicimos algo parecido con la ley de paridad, ¿no? Que hicimos la presentación a nivel de la Cámara de Diputados, pero después cada consejo municipal también lo fue abordando, lo fue poniendo. En definitiva es ponerlo en agenda. Poner en agenda los temas siempre ayuda a que algún tipo de resolución se busque. Yo veo ahí como 2 carriles de trabajo por todo lo que ustedes están comentando ahora, ¿no? Esto de poner en valor un trabajo en común, con toda esta información, lo que pueda presentar cada consejo. Algunos ya lo presentaron, otros todavía no. Bueno, eso cada uno buscará sus tiempos y sus estrategias. Pero por otro lado, también me parece interesante poner un trabajo en común con el tema transporte. Realmente es un tema muy, muy importante para las ciudades, para las áreas metropolitanas de las grandes ciudades de la provincia. Y la verdad que hay muchísimo para hacer y para pensar. Tomando lo de la pandemia, lo de la pospandemia, también como decíamos, analizar qué va a quedar, cómo se va a sustentar, qué tipo de movilidad queremos para nuestros ciudadanos santafesinos, viendo experiencias y aprendiendo de otros lugares también cómo se pudo resolver, quizá hasta que hay que mirar quizá fuera de Argentina, ¿no? Porque Argentina con esta centralización porteña es difícil que fuera de los límites de Buenos Aires esto se pueda garantizar. Por supuesto hay que exigirlo, hay que seguir pidiéndolo y hay que hacer presentaciones cada vez más contundentes en ese sentido, pero también es interesante elaborar propuestas que puedan llevarnos a repensar este tema tan importante de la movilidad. Hoy, vinculado al medio ambiente, vinculado a las ciudades sustentables, vinculado a tantos temas que hoy tenemos que estudiar más que nunca, hasta, bueno, como hemos trabajado también en Santa Fe, el tema de biocombustible, y bueno, hay muchas aristas que tiene una temática como esta. Por supuesto, las ciudades que puedan implementar también el tema de bicis, por lo menos de lo que yo conozco, ha dado muy buen resultado y sigue siendo una movilidad muy importante cuando la dimensión de la ciudad da para eso. Obviamente no puede ser lo único,
pero también es un tema interesante que a lo mejor ustedes pueden abordar desde los consejos. Mi experiencia con el tema remises es bastante complicada. A mí me ha tocado trabajar mucho ese tema por los transportes escolares. A veces es difícil encontrar remises habilitados, entonces es difícil hacer también un trabajo para que ellos se puedan mover fuera de la localidad cuando no tienen una habilitación para hacerlo de manera correcta y legal. Y como bien decían, también es poca la gente que se puede mover y es costoso, es realmente un medio costoso de transporte. Si lo pensamos globalmente, si lo pensamos como alternativa, es un medio sumamente costoso. Así que, bueno, me parecía como esas dos líneas de trabajo, no sé cómo lo ven ustedes. Pero complementar un poco lo que decía Lore respecto a esa iniciativa del Consejo, que nos parece, por lo menos a mí me parece sumamente positiva, que está buena, y también poder sumar, y en esto quizá uno, porque forma parte de la región metropolitana de Rosario, sé que en la región metropolitana de Santa Fe todavía está un poquito verde, pero sí pensar los servicios públicos en clave de región metropolitana, porque, bueno, Lore lo va a saber explicar mejor que yo, pero los servicios públicos, la masividad lo hace más sostenible, y creo que eso complementaría la falta de capacidad de negociación de las localidades más pequeñas, como en el caso de Villa Constitución, seguramente Pérez, pero pensar la prestación del servicio de transporte en clave de región metropolitana haría más fácil la negociación y sobre todo el acercamiento al servicio público del transporte, más cuando con la ciudad de Rosario compartimos, por lo menos en Villa Constitución, y creo que es el caso de las otras localidades, la misma prestación del servicio cuando se trata del interurbano. Entonces creo que sería bueno que la negociación parta desde la región metropolitana para las localidades que forman parte del ente de coordinación metropolitana de Rosario, y no nos olvidemos que la provincia de Santa Fe tiene una ley de áreas metropolitanas, bueno, en el caso de Santa Fe, pero hay otras más, Venado Tuerto, Reconquista, que son asignaturas pendientes, que falta el impulso de los gobiernos locales y ponerla en funcionamiento, pero que son sin duda para las ciudades del presente y sobre todo las que se vienen una gran herramienta a la hora de, por lo menos, prestar servicios esenciales. Sí, retomo una cuestión que me parece interesante de lo que dice Gonzalo. El área metropolitana en Santa Fe, que es el ECAM, es el ente de coordinación de área metropolitana, en realidad se empezó a trabajar el año pasado, se alcanzó a conformar, hicieron un par de reuniones en lo que tiene que ver con la organización, no tiene la trayectoria ni el nivel de desarrollo que tiene el área metropolitana de Rosario. Que bueno, a ver, ustedes lo deben saber, en realidad la experiencia de Rosario es la que impulsa de alguna manera la ley. Y lo que se estuvo haciendo en las otras áreas es intentar formalizarlas. Lo que nosotros tenemos en principio es un inicio de formalización del ente, donde, bueno, hasta ahora ni siquiera pudimos delinear cuáles son los objetivos de trabajo, si bien todo el mundo comparte que es basura, transporte, bueno, hay algunas cuestiones de temas comunes, pero bueno, hasta ahora no ha habido un desarrollo importante. De hecho, Corral, que era el presidente, digamos, el director del ECAM el año pasado, por ser la ciudad más grande, directamente no trabajó con más que las reuniones obligatorias formales. Entonces, por ahí es un buen momento, sobre todo, por lo menos para el área metropolitana de Santa Fe, porque quien la dirigiría es Emilio Jatón, que es del Frente Progresista, a quien le podemos pedir que pueda hacer ese esfuerzo de convocar, y lo que puede salir del ente es propuestas para resolver. Lo que no va a salir es el dinero, o digamos, entonces podemos, me parece, como ente, aunar fuerzas, me parece que son lugares donde nos podemos juntar a reunir fuerzas y propuestas, y desde ahí a lo mejor exigirle al gobernador con otra, vuelvo a insistir, me parece que cómo juntamos fuerza en este momento donde tenemos un gobierno provincial tan ausente, y que le echa tanto la culpa primero a la crisis, ahora a la pandemia, para no resolver
cuestiones que son básicas. Entiendo también que todas las deudas de desigualdad del capitalismo no se van a saldar en pandemia. Entonces, por ahí también elegir qué batalla vamos a pelear y a cuál le vamos a poner más fuerza, porque tenemos varias, digamos, esta es una, pero bueno, educación es otra, salud es otra, o sea, cómo vamos a elegir, digamos, la fuerza para pelear estas cuestiones, y a lo mejor la estrategia puede ser los entes, porque serían 5 personas hablando con el gobernador, que serían los directores de los entes. Me parece que por ahí, y que cada uno lleve en la mano las 20 y pico de localidades que representa, tiene otro peso. Eso nomás. Sí, hay 2 datos llamativos en este contexto. A mí me llamó la atención que en el Consejo no se iba a tratar nada, o sea, 10 días de paro en la ciudad de Rosario, 11 días, y la idea era no tocar el tema. A mí me parecía que era, no sé, como un insulto a los ciudadanos y ciudadanas, o sea, es un tema que está afectando a toda la ciudad, pero bueno, es como nadie quiere meter el dedo en un tema urticante. A mí me parece que nosotros como concejales y concejalas socialistas y del Frente Progresista podemos hacer una diferencia en eso, con un espíritu constructivo, que no sea únicamente reclamar, que lo debemos hacer y acompañar a nuestros intendentes en el reclamo, pero también esto, lo propositivo, la generación de alternativas. Yo pensaba mientras hablaban que el sistema de bicicletas públicas quizá podría servir para esas conexiones entre la troncal de la ruta y los barrios que están más alejados. Ahí la experiencia y los antecedentes de la ciudad de Rosario están a disposición. También es un sistema que tiene un costo, si bien no se conoce mucho, pero yo recuerdo valores del año pasado, el sostenimiento de las bicicletas públicas de Rosario salía a 3 millones de pesos por mes al municipio, a pesar del cobro de la tarifa, que era prácticamente el 80% de la tarifa del colectivo. O sea, tampoco es un sistema, todo implica plata, para ponerlo claro, pero sí son alternativas que son viables ahora en este contexto, porque es un medio de transporte que es saludable, que es individual, que digamos que sí es respuesta para este contexto. Entonces, bueno, pensar a lo mejor en que los entes metropolitanos impulsen en todas las ciudades la instalación de estos sistemas y busquen el financiamiento, que puede ser nacional, internacional, como un proyecto pensado no como una iniciativa individual, sino como una lógica más global, quizá pueda ser algo que prospere. Y ahí los consejos, o presentar iniciativa de esto en los consejos, me parece que es constructivo, que es propositivo, que no nos quedamos solamente en el reclamo. Y lo otro llamativo, que yo se los comparto porque me llamó mucho la atención, es que Miatelo estaba teniendo contactos con la UNR hace 10 días para la instrumentación del boleto educativo gratuito para cuando se retomaran las clases del nivel universitario, que me parecía como muy loco. Estábamos en medio de un incendio en no funcionamiento del sistema. Es tal cual el gobierno provincial muy desorientado, sin iniciativa, y creo que tenía como esta cuestión del boleto educativo como la única promesa que podía llegar a estar en condiciones de cumplir, y la decisión de inyectar dinero para ese tema en particular, que no va a resolver, o sea, sí es cierto, será cumplimiento de una promesa de campaña, pero no va a resolver el problema estructural que afrontamos. Entonces, bueno, es mi escepticismo acerca de qué tanto pueda aportar el gobierno provincial en la solución de esto. Qué sé yo lo veo muy, muy complicado. Creo que sí, estaría muy bueno que todos tuviéramos iniciativas que vayan en un mismo sentido, y que alguna solución concreta vaya aportando mientras construimos estos ámbitos para el diseño de nuevas movilidades que tienen que ser ajustadas a la realidad de cada localidad, ¿no? Como acá decían, no vale trasplantar algo que es bueno para Rosario, probablemente no sirva en otro contexto. Es el diputado Martínez, que está impulsando de alguna manera algo que estaría en consonancia con lo que sacaría el Ejecutivo, y podrían llegar, como dice Lore, a cumplir esa promesa de campaña que habían hecho.
En realidad, cuando uno desmenuza un poco ese proyecto, ve que es muy acotado. De ninguna manera es un boleto educativo universal. Hay, bueno, muchas restricciones de kilometraje, por ejemplo, o de cantidad de pasajes semanales o mensuales, o para quién es ese boleto educativo. En realidad yo creo que hay como una estrategia política de mostrar que van a cumplir una promesa, pero cuando uno lo ve, va a ser muy acotado en cuanto a la población que se va a teóricamente beneficiar con ese boleto educativo. Lo cual, como siempre, es una mentira de patas cortas, ¿no? Porque el mismo estudiante, el mismo docente se va a dar cuenta inmediatamente que no goza de ese beneficio que había sido una promesa. Si yo mal no recuerdo, también estaba pensado para docentes en campaña, docentes y estudiantes. Bueno, no está tampoco planteado situaciones muy especiales que tenemos en la provincia de Santa Fe, como algunos docentes que utilizan una lancha para llegar a su escuela, por ejemplo. Entonces ahí son otras cosas las que hay que pensar, o la ruralidad, que como les decía antes, lo único que existen son remises, y esos remises no siempre están autorizados a circular, ni tienen las condiciones de seguridad mínimas básicas para circular. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo a los pocos meses que inicié la gestión en el Ministerio de Educación, hubo un accidente enorme en el norte de la provincia de Santa Fe, donde fallecieron varias docentes, no me acuerdo si 7 o 9 docentes, a lo mejor Mercedes se debe acordar, pero fue un accidente terrible con la muerte de todas esas docentes, y fue porque era un transporte que no estaba habilitado, que no tenía las condiciones mínimas de transportar gente. O sea, es realmente una problemática muy, muy difícil y muy compleja, y por supuesto las docentes tomaban ese transporte porque era el único que podían costearse, que tenía por supuesto un pasaje muy inferior a un transporte en condiciones. Entonces, bueno, hay lugares donde ni siquiera hay posibilidades de que haya un transporte legal y en condiciones de llevar docentes o estudiantes. Con lo cual, claro, yo creo que ahora que han visto un poco más la realidad, que desconocían, hacen esta propuesta sumamente acotada de boleto educativo y están insistiendo para que se apruebe, porque se cumpliría, como les decía, una promesa de campaña. Pero es un debate difícil. Yo creo que si se aprueba esa ley, tiene que ser en las condiciones en las que se prometió, con acceso a estudiantes y con acceso a docentes, y que bueno, después con la reglamentación se verá de qué manera acceden a cumplimentarlo, pero ya que salga una ley acotada, se supone que una ley no es para estar vigente un tiempito nada más, se supone que es para estar vigente varios años. Por lo tanto, bueno, la reglamentación, las distintas circunstancias, la salida de la pandemia, muchas cosas, de alguna manera verán cómo reglamentan y a qué le dan prioridad. Pero bueno, como les decía, es un tema muy, muy, pero muy complejo, y que en estos momentos se está debatiendo en la legislatura. Yo también les puedo acercar, sobre todo los que tienen muchos estudiantes cercanos a las localidades más grandes, toda esa área metropolitana que, como decía Gonzalo, los chicos se trasladan permanentemente para poder estudiar o rendir una materia, las pocas cosas que estarían haciendo ahora, pero que a futuro van a tener que hacer. Les podemos acercar también, bueno, cuál sería nuestra propuesta desde el Frente Progresista y desde el Bloque Socialista, y bueno, lo que está proponiendo también Martínez. Un poco para que ustedes también, con todo ese acceso a la información, también les permitan analizar, debatir criterios, y para nosotros es un insumo muy importante la mirada de ustedes, porque la mirada territorial, la mirada de la ciudad, del municipio, esa mirada que ustedes palpan todos los días como concejales, como concejalas,
es clave para que no salgan leyes que estén desconectadas de lo del día a día. Bueno, todos tenemos experiencia en trabajo territorial, así que no creo que desde el socialismo surja una propuesta que esté desvinculada de lo territorial, porque hemos caminado toda la provincia muchas veces. Pero continuar este contacto a mí me parece muy importante. Abordar este tema de transporte hoy, pensar otros temas que por supuesto estamos a disposición para poder trasladarlo también a ese ámbito y de alguna manera juntar fuerzas, darle visibilidad, poner en agenda los temas que a cada uno de nosotros nos esté preocupando fuertemente, como en este caso. El tema salud, por suerte tenemos una salud pública en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, que es un orgullo y que de alguna manera creo que aún en las situaciones más difíciles como esta, nos va a permitir sobrellevarlo, quizá haciendo un diferencial con otras provincias del país. Pero bueno, hay muchos otros temas que se pusieron totalmente a la luz con esta pandemia y que no es que los desconociéramos, pero sí que ha agrandado enormemente las desigualdades. Yo creo que obviamente la salida va a ser muy difícil, y estas brechas de desigualdad que los socialistas siempre hacemos todo para que, y ponemos todo el cuerpo todos los días para que esto no suceda, vamos a encontrarnos con un nuevo desafío, y sin duda va a haber que pensar nuevas cosas y tener nuevas alternativas, y por supuesto que si lo hacemos de manera coordinada, de manera planificada, juntando cabezas para salir de esto y estudiando temas tan trascendentes como este, me parece que va a ser sumamente interesante. Bueno, si les parece, entonces hacemos un poco estas dos líneas de trabajo, compartir información para que presentar en todos los consejos algunas propuestas adaptadas a la realidad, pero con la idea de visibilizar el problema cada vez más. Y bueno, si les parece, también empezar a pensar estas otras alternativas para la pospandemia. En educación, bueno, Mercedes sabe bien, lo venimos ya trabajando y pensando, y por eso presentamos la ley de educación virtual, que creemos que es una iniciativa para ahora, pero sobre todo para futuro. Y creo que en todos los temas vamos a tener que estar trabajando un poco eso, ¿no? Va a haber que tener mucha creatividad, mucho pensar en el otro, como siempre hacemos los socialistas, mucho pensar en los derechos, porque viene una etapa también de fuerte vulneración de derechos si no estamos atentos, y generando alternativas que muchos dicen va a ser la etapa del postcapitalismo. Muchos pensadores en el mundo están hablando de una etapa postcapitalista. ¿Cómo será esa etapa postcapitalista? Es lo que tenemos que pensar, que analizar y empujar para que sea como nosotros creemos, ¿no? Una garantía de derechos y una sociedad mucho más igualitaria. Así que bueno, me parece que esa es un poco la tarea por delante. Yo, de mi parte, agradecerles enormemente esta participación. Me parece que ameritaba aunar fuerzas un tema como este, porque es un derecho ciudadano, el derecho a la movilidad, y bueno, como siempre, a disposición para otros temas que ustedes consideren igualmente trascendentes. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, gracias Claudia. Yo te voy a hacer llegar las propuestas que se trabajaron acá y vemos si las podemos distribuir entre el resto de los compañeros para que vean si algo les sirve, propuestas de reclamo
de cobertura de beneficios al Ejecutivo Nacional, que finalmente no salió porque era una iniciativa justo que hacía la gente de Cambiemos y nos parecía que eran los menos indicados para reclamarle subsidios al gobierno nacional, pero estaba bueno el proyecto. Entonces, si lo toma otro y lo quiere reformular, así como las cuestiones a disposición para lo de las bicis, hacer los nexos con la gente que tantos años ha trabajado para implementarlo. Bueno, y esto del armado de la mesa de diálogo, que estaría muy bueno, y no se me ocurrió a mí plantear que fuera a nivel metropolitano, pero tal cual acá se decía, es un excelente tema como para pedir que arranque trabajando por allí, por ejemplo, el ente metropolitano de la ciudad de Santa Fe. Me parece que es algo como bien puntual como para empezar a dar un trabajo concreto y muy pertinente en cuanto a las necesidades de la población. Esto, a veces trabajamos temas muy interesantes, pero como que no están conectados o tan vinculados a la realidad cotidiana. Me parece que en este caso afecta a todos. Sectores populares, así que hay que estar junto a ellos en esto, haciendo lo que podamos. Así que bueno. Sí, y yo solamente para cerrar, bueno, aparte de que me parece muy importante esto de que nos veamos, que compartamos, que a veces lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro, que pongamos en agenda, que tratemos de por ahí, en este momento será el tema de transporte, pero siempre van a ir apareciendo temas, por ahí de no perder este grupo, que incluso hasta puede sumar a otras personas, porque compartirlo y porque ver distintas miradas y porque ver otras propuestas nos abre un poco la cabeza para poder visibilizar estos problemas. Este en particular que es gravísimo, pero de acá en más, indudablemente, van a ir apareciendo otros en los que las múltiples miradas pueden sumar. Sí, yo también quiero agradecer el espacio y me parece muy interesante esto de poder seguir viéndonos para unir los temas, sobre todo porque para las localidades más chicas esto es muy importante a la hora de hacer fuerza para poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Así que me parece interesantísimo, quiero agradecer el espacio y por supuesto creo que es sumamente necesario que sigamos viéndonos, bueno, ahora virtualmente. Gracias. Y además, bueno, celebrar este espacio, por ahí es cierto, en las áreas metropolitanas en este momento nos falta Recreo, que también tiene una realidad parecida a Santo Tomé y Rincón, entonces en esto de las fuerzas, también convocar a los compañeros que puedan sumarse para, digamos, pensarlo entre todos, y sí me parece interesante esto de ir imaginando, bueno, cómo salimos de esta y aprovechar la volada para... salgamos de la manera más socialista posible, o más pensando en la gente posible, así que nada, me entusiasma la idea de pensar todo ese camino que se puede llegar a abrir, más en términos de posibilidades que de obstáculos, así que bueno, les agradezco este intercambio, porque la verdad por lo menos en este tema que veníamos así como muy pesado, me cambia la perspectiva para trabajarlo desde otro lugar. Me quedé con lo que decía Claudia, del sistema de salud de la provincia, de la educación. Igual creo, y uno lo ve, qué sé yo, por ahí cuando se lo mira desde Rosario es una cosa, pero en las localidades más pequeñas, no descansemos en eso o no nos descuidemos, porque yo siempre digo que destruir es mucho más fácil que construir, y lo que se hizo en 12 años de gobierno del Frente Progresista, ya se está viendo la desinversión o la falta de interés en áreas claves y sensibles como es la salud pública, la educación pública, y creo que es responsabilidad nuestra, de los referentes locales, así tengan un lugar institucional en la ciudad o no, seamos concejales, presidentes comunales o intendentes, en cuidar y estar atentos en todo eso, porque nosotros, qué sé yo, desde el hospital, que es un hospital SAMCO pequeño de Villa Constitución, en el que se atiende todo el departamento Constitución, ya se está viendo la falta de desinversión, la falta de interés en cuidar lo que se hizo o en mantenerlo, y ya se está viendo la lógica no socialista, para no hablar en términos peyorativos de otros partidos políticos, la lógica no socialista de la prestación del servicio de la salud pública, no como un derecho, sino como la vieja mirada del dispensario, de la atención en términos de clientelismo,
y por supuesto también la desinversión en materia de obra pública, de edilicia o de insumos y servicios. Así que no descansar en eso y estar muy atentos. Y por eso este espacio, como decía Mercedes, está bueno poder conservarlo, porque muchas veces los concejales también somos quienes levantamos la voz en esos casos. Así que está bueno poder sostenerlo y colectivizar este tipo de miradas o de acciones para cuidar lo que se hizo. Y gracias y saludo a todos. Yo más que nada quería agradecer el espacio. La verdad que es muy importante este espacio, principalmente pensado así en áreas metropolitanas, que coincido ahí con Carmen, que creo que tenemos las mismas problemáticas en las áreas en casi todas las localidades, que prácticamente las localidades no tienen voz, digamos, en ese sentido, y está bueno pensado así como un reclamo entre el ente. Bueno, ahí en Santa Fe recién como que está arrancando, pero acá tiene más fuerza, pero muchas veces también se piensa mucho solamente desde el lado de Rosario y no tiene una fuerza en el resto de las localidades, y en eso estamos todos. Por eso me parece que es importante, y ahora que esta pandemia muestra las falencias en todos los sentidos, y bueno, el tema transporte no queda al margen, importante que lo pensemos más metropolitanamente, y bueno, ahí es donde tenemos que estar conectados y tomar decisiones y buscar alternativas que nos puedan servir, obviamente después adaptada a cada localidad. Así que bueno, gracias Claudia y a todos, porque creo que es muy importante estos espacios. Bueno, gracias nuevamente. Empezamos a circular entonces toda la información de este tema de transporte. Y bueno, como les dije también, sigamos sosteniendo estos grupos de trabajo que yo creo que van a ser muy importantes ahora y a futuro para seguir construyendo alternativas socialistas que sabemos que son las que cambian la historia. Así que muchísimas gracias nuevamente y un abrazo virtual. ¿Qué va a ser? Somos de abrazarnos mucho, pero ahora son todos abrazos virtuales los que nos tenemos que dar en estos momentos. Pero bueno, no perdamos el contacto, sigamos trabajando. Un abrazo enorme.